Actualmente se calcula que más de 50 millones de personas tienen esta enfermedad, pero la posibilidad de que se triplique a corto plazo es muy alta, dado el envejecimiento que se está operando de las poblaciones. Y aquí lo que se ha visto, se ven como que dos grandes tendencias. Una que es la parte genética, que es en cuanto a que sí existen genes que nos predisponen y que hacen que cuando se presenta la enfermedad sea en un inicio temprano, alrededor de los 40 años o 50, pero la más frecuente que implica el mayor porcentaje de casos es lo que llaman la espontánea y es tardía, y que está más relacionada con el impacto de situaciones que se viven en el día a día, de factores ambientales, que son lo que en un momento dado pueden generar este efecto autoinmune, en donde nuestro propio organismo empieza a generar efectos tóxicos y destructivos de sus propias estructuras. Y entre ellos, pues vemos temas como de cuestiones orgánicas como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, las condiciones de estrés crónico que son parte de el día a día, que afectan muchísimo. El tema de la depresión tiene una notable correlación con el desarrollo de esta enfermedad. Otras, por ejemplo, el tabaquismo. Esta es la imagen que quería yo compartir, en la que me quería centrar, porque cuando nos damos cuenta que esos aspectos que vemos visibles, muchas veces no tenemos conciencia de lo que está viéndose a nivel interno, ¿no? Y vemos del lado derecho un cerebro saludable y del lado izquierdo un nivel de deterioro por esta enfermedad, en donde podemos ver la destrucción de áreas completas del cerebro que implican un deterioro de facultades cognitivas, de la capacidad de generar, como decía, de esas memorias, nuevas memorias. A largo plazo, conforme va desarrollándose, pues se pierde en general la memoria, el sentido de identidad, el sentido del yo, el reconocimiento de las otras personas, el sentido del tiempo, del espacio, de la temporalidad. Es verdaderamente algo muy, 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 muy difícil, se puede vivir de manera muy dramática, pero por eso esa es una enfermedad, una condición, Mario, en donde se dice que la tienen los pacientes, pero la padecen las familias, y por lo cual es muy importante apoyar a las familias ante el desarrollo de una enfermedad cuando se tiene un paciente en casa, para saberlo abordar, porque hasta el momento, tristemente, no se ha visto de manera de revertirlo, mucho menos de curarlo, pero lo que sí se puede hacer, Mario, es ver esta parte de desarrollar hábitos en donde se pueda evitar o ralentizar el desarrollo, porque como decía yo, algunas de las situaciones que potencian la posibilidad de desarrollar el Alzheimer son tener, por ejemplo, este tema del sedentarismo, de la obesidad, tabaquismo, cualquier tipo de adicciones. Las adicciones en general tienden a generar un deterioro a nivel cerebral, condiciones como el aislamiento social, la no conexión con comunidades, la no interacción social, también es algo que afecta. Yo tengo que salir corriendo rápido por las tortillas y ahorita regreso, pero pues tenemos el tema propuesto hoy por Alicia. ¿De qué vamos a hablar hoy, Alicia? Pues mira, Sergio, yo les propuse, por una nota que compartimos y que vamos a comentar aquí, yo les propuse hablar de cómo tener claves para protegernos de las enfermedades neurodegenerativas, específicamente del Alzheimer, ¿no? Neuroclaves para proteger el cerebro de las demencias. ¿Cómo saber si eres vulnerable? El tema del Alzheimer, Sergio, Mario, nos sigue dando continuamente nuevas investigaciones, y ahora se está llegando a una nueva frontera en donde se está viendo la posibilidad, o se está considerando la viabilidad de considerarlo una enfermedad autoinmune, en el sentido de que se va dando este deterioro cognitivo por una disfunción de las proteínas que produce nuestro propio cuerpo, y que en un momento dado empiezan a tener un efecto tóxico que va desarrollando a nivel cerebral placas, unas formas como fibrosas, que van degenerando las funciones cognitivas,
y que tienden a deteriorar principalmente la zona de los hipocampos, que es donde se forma la memoria. Tengo la impresión que quieres comentar algo. Sí, Ok, sí. Sí, como les decía, mira, la verdad que ciertamente todo todo se relaciona, porque este tema de la sensibilidad es muy importante. Finalmente, cómo sentimos, cómo expresamos esas sensaciones de placer, tiene que ver con nuestras memorias, con nuestro desarrollo de la capacidad de percepción de los sentidos, pero bueno, esto para volver a enmarcar el tema que estamos tratando, Mario. Y les decía que por ahí nos compartieron esta noticia de que la capacidad, la posibilidad que se tiene actualmente de estudiar el cerebro mientras funciona en cerebros vivos, que esto es algo muy, muy, muy contemporáneo, tiene muy poco tiempo que se está logrando. En el caso de los investigadores de las comunidades científicas que analizan el desarrollo o esta enfermedad, pues han podido darle un seguimiento a la propia enfermedad, y lo que se ha encontrado, como los decía hace un momento, es que son estas propias proteínas de nuestro cuerpo las que van generando en un momento dado un efecto tóxico que hace que se produzcan unas placas que van a deteriorar el funcionamiento del cerebro, la capacidad de conectividad, y peor aún, van a destruir áreas específicas, de tal manera que podemos ver en un momento dado, y aquí la imagen que nos está aportando nuestro compañero de producción, Charlie, donde nos dan un poco más de detalles de dónde empieza esa fase, y está marcada esta zona roja, que es en los hipocampos, porque es ahí donde se concentra, digamos, la creación de las memorias, donde se van creando redes neuronales que se van integrando a nivel general de toda la función cerebral, de tal forma que lo que sucede cuando se empieza a dar este desarrollo de esas placas es que se van a ir deteriorando zonas de la corteza que van a ir en principio afectando la formación de nuevas memorias. Por eso es que la gente que se va desarrollando se les nota, hay cosas, a mí me gusta cuando hablo de este tema, decir qué es lo que se ve de inmediato, qué es lo que se llega a ver. Se ve que la gente empieza a perder la memoria, que empiezan a ser muy repetitivos en el lenguaje, que empiezan a olvidar cosas inmediatas como dónde dejé los zapatos, dónde están las cosas que hice ayer, tengo que comer, y memorias mucho más operativas, digamos. ¿Para qué sirve una pluma? ¿Para qué sirve una taza? O sea, cosas así que nosotros decimos, ya está integrado, pero se empiezan a perder esa funcionalidad. Pero lo que no se ve, y es hay algo que se me hace bien importante, Mario, es darnos cuenta cómo hay una afectación, un desarrollo de procesos tóxicos y que están ocasionando un efecto destructor de la conectividad cerebral. Eso que no se ve, y que hay, como decía, hay diversas teorías. En las más contemporáneas están aludiendo al hecho de que puede ser una enfermedad autoinmune, y el gran interés, entre otras cosas, Mario, por el cual se está también enfocando mucho la atención, es el notable crecimiento que tiene. Actualmente se calcula que más de 50 millones de personas tienen esta enfermedad, pero la posibilidad de que se triplique a corto plazo es muy alta, dado el envejecimiento que se está operando de las poblaciones. Y aquí lo que se ha visto, se ven como que dos grandes tendencias. Una que es la parte genética, que es en cuanto a que sí existen genes que nos predisponen y que hacen que cuando se presenta la enfermedad sea en un inicio temprano, alrededor de los 40 años o 50, pero la más frecuente, que implica el mayor porcentaje de casos, es lo que llaman la espontánea y es tardía, y que está más relacionada con el impacto de situaciones que se viven en el día a día, de factores ambientales, que son lo que en un momento dado pueden generar este efecto autoinmune, en donde nuestro propio organismo empieza a generar efectos tóxicos y destructivos de sus propias estructuras. Y entre ellos, pues vemos temas como de cuestiones orgánicas, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, las condiciones de estrés crónico, que son parte de
el día a día, que afectan muchísimo. El tema de la depresión tiene una notable correlación con el desarrollo de esta enfermedad. Otras, por ejemplo, el tabaquismo. Esta es la imagen que quería yo compartir, en la que me quería centrar, porque cuando nos damos cuenta que esos aspectos que vemos visibles, muchas veces no tenemos conciencia de lo que está viéndose a nivel interno, ¿no? Y vemos del lado derecho un cerebro saludable y del lado izquierdo un nivel de deterioro por esta enfermedad, en donde podemos ver la destrucción de áreas completas del cerebro que implican un deterioro de facultades cognitivas, de la capacidad de generar, como decía, de esas memorias, nuevas memorias. A largo plazo, conforme va desarrollándose, pues se pierde en general la memoria, el sentido de identidad, el sentido del yo, el reconocimiento de las otras personas, el sentido del tiempo, del espacio, de la temporalidad. Es verdaderamente algo muy, 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 muy difícil, se puede vivir de manera muy dramática, pero por eso esa es una enfermedad, una condición, Mario, en donde se dice que la tienen los pacientes, pero la padecen las familias, y por lo cual es muy importante apoyar a las familias ante el desarrollo de una enfermedad cuando se tiene un paciente en casa, para saberlo abordar, porque hasta el momento, tristemente, no se ha visto de manera de revertirlo, mucho menos de curarlo, pero lo que sí se puede hacer, Sergio, Mario, es ver esta parte de desarrollar hábitos en donde se pueda evitar o ralentizar el desarrollo, porque como decía yo, algunas de las situaciones que potencian la posibilidad de desarrollar el Alzheimer son tener, por ejemplo, este tema del sedentarismo, de la obesidad, tabaquismo, cualquier tipo de adicciones. Las adicciones en general tienden a generar un deterioro a nivel cerebral, condiciones como el aislamiento social, la no conexión con comunidades, la no interacción social, también es algo que afecta mucho, mucho. Mario, ¿cómo ves hasta aquí? ¿Quisieras comentar algo al respecto? Fíjate que sí, mi querida Alicia, yo tengo, pues bueno, he estado justamente leyendo, porque sí siento que es una enfermedad que no sé qué tan posible de prevenir sea. Entiendo que hay algunas personas que se hacen un análisis genético y buscan pues bueno, cierto componente, le llaman, creo que el APOE4, que supone que quienes tienen este componente en sus análisis genéticos tienen mayor riesgo de tener Alzheimer en su futuro. Esto realmente es cierto. Podemos prevenir el Alzheimer, y también he leído muchas cosas respecto a la dieta, ¿no? De que cuando tienes este tipo de enfermedades, es bien importante la dieta que consumes, ya que eso puede ayudarte mucho a la regeneración. ¿Tú sabes algo de eso, mi querida Alicia? Sí, totalmente. O sea, sí, estas dietas que son ricas en grasas saturadas, en grasas que no aportan, tienen aportes nutricionales, dietas, bueno, se ha hablado ahora de que el azúcar es un verdadero veneno no nada más para el cuerpo, no nada más por el tema de la diabetes, sino para todo el cuerpo, el cerebro, el funcionamiento del páncreas, todo lo que está relacionado con el desarrollo de condiciones como la resistencia a la insulina, la imposibilidad orgánica del cuerpo de procesar la glucosa, porque la glucosa es la principal nutrimiento junto con las grasas del cerebro. Entonces, sí, cuando hablamos de estos factores que, cuando digo neuroclaves para cuidarnos y para prevenir, pues son estos hábitos que sabemos que son fundamentales para tener una buena condición de salud, que es tener una buena dieta, es decir, que donde haya un buen aporte de proteínas sanas, grasas, de fibras, de vitaminas, de todo lo que implica una buena nutrición. La parte del ejercicio, la movilidad, pero de alguna manera el ejercicio directamente orientado al mantenimiento, a la generación de una actividad que permita una mejor irrigación al cerebro, que permita un mejor funcionamiento y balance de la operación del sistema nervioso, y que también implica
un aporte muy, muy saludable y muy importante al cerebro. La parte del sueño, Mario, es fundamental tener una buena calidad de sueño, y la parte pues de evitar este tipo de consumos que son, que son nocivos, como son precisamente las sustancias, mencionaba el tabaquismo, el alcoholismo, las drogas en general. Y también esa parte que es tan importante, Mario, que a veces es difícil de dimensionar, pero esa actividad mental que muchas veces nos está taladrando, y que tiende a estar detrás de algo, de una condición que ya hay estudios que documentan la notable correlación que hay entre el estados depresivos con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Muchas personas que cursan de manera cotidiana estados depresivos, que los cursan de manera crónica, es muy alta la posibilidad de que se desarrollen estos. Y lo que tú decías, Mario, efectivamente el tema de los genes, sí hay una presencia de ciertas condiciones genéticas predisponentes, pero resulta ser, Mario, que no son esa la causa, sino más bien lo que sucede a nivel medioambiental, que hace que se detone y que se puedan expresar esos genes, porque esos genes pueden estar existentes en ti, como pueden estar los de la diabetes o los de las enfermedades cardiovasculares, por decir una analogía, pero no expresarse si tú no creas las condiciones para que haya el desarrollo de esa enfermedad. Y por el contrario, porcentualmente hablando, más del 70% de los casos que se han presentado tienen que ver con este tipo más espontáneo, que está más relacionado con el desarrollo de hábitos y de condiciones de vida que provocan este deterioro, estos efectos inflamatorios, esta disfunción de las proteínas que nuestro propio organismo crea, y que son las que van a generar estas estructuras, estas placas que van a deteriorar las conexiones cerebrales y que hacen este encogimiento de ciertas áreas de la corteza cerebral, del hipocampo, a nivel donde se crean. Hay una analogía que me gusta mucho, ¿no?, que es la de que el cerebro hace cuenta que a ciertas áreas, y en este caso pensemos en el hipotálamo, como un director de orquesta que está llevando y orientando a todos. Y se puede, en un momento dado, se llega a tal perfeccionamiento y maestría de esa ejecución, que en un momento dado que el director tenga alguna falla, la orquesta, los integrantes tienen esa capacidad de retomar y salir adelante, ¿no? Pero cuando se da el Alzheimer es como si perdieras el director de orquesta y los propios ejecutantes tuvieran esa imposibilidad de poder retomar el funcionamiento. Hay esa película, si la pueden ver, véanla, es El Padre, con Anthony Hopkins, que tiene un desempeño magistral en la representación de un hombre que tiene Alzheimer. De veras, véanla, y es muy, muy impactante, y es también, nos ayuda a sensibilizarnos mucho para entender cómo afecta al paciente y cómo afecta a las familias, a las personas. No sé si van a manejar el audio, Charlie, Mario, cuéntenme para comentar esto. Estás apagado. Sí, bueno, no sé ahorita que diga Charlie, pero creo que audio no tenemos, pero sí, yo sí, okay. Llama mucho la atención este tema de cómo sí es posible hacer algo, ¿no? Creo que sí hay posibilidades creo que a través de diferentes técnicas ir previniendo, ¿no? Creo que justo nadie le gustaría padecer una enfermedad como esta. Y creo que, y justamente preguntarte también a ti, ¿qué tanto influye el estrés? Porque he escuchado que justamente el aumento del cortisol en exceso llega a dañar el hipocampo, y también esto puede influir en el tema del Alzheimer. Sí, Mario, mira, ustedes saben, Mario, queridos radioescuchas, que hacen el favor de seguirnos, que yo soy una entusiasta promotora del mindfulness, porque el mindfulness tiene un gran impacto en la regulación de nuestros estados de estrés, y porque es notable que vivimos en una sociedad, en situaciones, en unas realidades
que nos inducen mucho a estar en estados de estrés crónico. Y sí, efectivamente, el estrés crónico es una de las condiciones que más afecta el deterioro. Si tenemos estas predisposiciones genéticas, júralo que es muy probable, la probabilidad de que se desencadene la expresión de esos genes es muy alta. Y si no la tenemos, también es muy alta por el efecto inflamatorio, por el efecto autotóxico que se va desarrollando porque se altera la capacidad de procesamiento de las propias proteínas que nuestro cuerpo produce y que se ven afectadas con lo que a nivel ambiental le estamos dando, a nivel de la dieta, a nivel de la actividad física, todo lo que acabo de mencionar, todos estos aspectos que tienen mucha impacto. Entonces, sí, es mucho lo que se puede hacer. Tener la mente activa en un sentido de aprendizaje, lo que se llama la reserva cognitiva, que ayuda mucho a atenuar los impactos del Alzheimer. Siempre estar en un sentido de movilidad, el baile, la escucha de la música, pero el baile, la movilidad del cuerpo, el estar actuando con estos movimientos que permitan estar activando la psicomotricidad, la conexión de la psique con los movimientos del cuerpo, todo eso es muy, muy, muy importante, muy valioso y ayuda mucho para tener este efecto preventivo, Mario. Y bueno, no sé si nos decía Charlie que se podía manejar algo de sonido o ya lo dejamos como una imagen básicamente, pero les recomiendo mucho esa película. Hay varias. Hay otra de Julianne Moore que se llama Alice, mi tocaya, Alice, la película, que también habla de la historia de una profesora que de pronto se ve pues con el desarrollo de esta enfermedad. Hay muchos factores, es una enfermedad compleja, tristemente está aumentando y buena parte de la intención de generar compartir esta información es precisamente que vaya con el mensaje de que cuídense, cuidemos, no podemos hacer muchísimo por nuestra salud cerebral. El cerebro es un órgano central en el sentido de nuestro propio desarrollo, porque de ahí también parte el impacto hacia otros órganos vitales, pero el cerebro es único que tiene la capacidad de autoobservarse y darse cuenta de lo que está haciendo por su propio bien o afectándose, Mario. Por eso esta invitación a ser muy cuidadosos con los hábitos cotidianos en todo sentido, Mario. Ay, qué delicia. Oye, pues qué gran tema. La verdad es que yo tengo familia tengo un tío que tiene Alzheimer y es durísimo, ¿no? Es durísimo. Ahora que el año pasado que falleció mi mamá, era durísimo, ¿no? Cuando de repente estaba ahí y te preguntaba, oye, ¿quién se murió, no? Ah, no, pues tu hermana, ¿no? Y a los 10 minutos otra vez, oye, ¿y quién se murió? ¿No? Como que es revivir y revivir, revivir, incluso yo creo que el dolor, ¿no? No sé, es bien interesante lo que pasa ahí, pero interesante de doloroso, ¿no? No interesante interesante como de qué pasa en la cabeza y cómo vives cómo convives, ¿no? Como dice ahorita Shakira Pérez, cómo convives con las situaciones normales de todos los días, ¿no? Claro, Mario, permíteme, y escuchas, yo dedicar esta pequeña cápsula a mi mamá, Carmelita, que a ella la diagnosticaron en el año 90, hacia el año 90-91. Nos dijeron en aquel entonces que viviría 10 años a lo mucho. Ella sobrevivió 23 años al Alzheimer, murió en el año 2014, un 14 de mayo, ya va a ser su aniversario número 11. Y de alguna manera, o sea, eso me ha llevado a tratar de entender este proceso, porque realmente es bien difícil cuando te enfrentas a una situación en donde no entiendes, donde no conoces, donde piensas que el paciente está actuando de manera intencional, donde te rebasan las situaciones de ansiedad, de frustración, de enojo. Son unas emociones muy intensas las que se viven cuando acompañas y se te enfrentas a un diagnóstico tan cercano en la familia. Entonces yo los invito a que se informen, a que conozcan, para que si tristemente les toca o por alguna razón les toca, quiero quitar la parte de tristemente porque en realidad se aprende mucho, es algo que nos humaniza mucho, que nos puede sensibilizar y hacer más proclives a cuidarnos a nosotros mismos y a cuidar nuestras relaciones, Mario.
los invito a ese conocimiento de lo que implica los procesos neurodegenerativos y hacer lo más posible por cuidarnos, porque hay mucho que hacer en ese sentido, Mario. Perfecto. Pues mi querida Alicia. Que tenemos un cachito de sonido. Vi por ahí que teníamos un cachito de sonido. A ver, adelante. No sé cómo. Tú llevas la batuta. Adelante. I want my mommy. I want to get out of here. Have someone come and fetch me. No, shh. No, I want my mommy. I want her to come and fetch me. I want to go home. What is it, Anthony? What is it? I feel as if I'm losing all my leaves. Your leaves? Yeah. What do you mean? The branches and the wind and the rain. I don't know what's happening anymore. Do you know what's happening? All this business about the flat. I have no way to put my head down anymore. Ay, Mario, es de lo más conmovedor y la actuación de Anthony Hopkins es verdaderamente conmovedora. A mí me mueve muchísimo, muchísimo. Yo les diría de verdad y en esta escena en particular nos ilustra cómo se vuelve estos estados primarios. Los pacientes vuelven literalmente a ser bebés, vuelven a sentirse absolutamente vulnerables, vuelven a ser totalmente dependientes del cuidado, y por eso yo los invito, Mario, a que hagan estos procesos de comprensión en la medida de lo posible de procesos neurodegenerativos, a entender, validar las emociones, o sea, desarrollar ese sentido de la empatía y también de la aceptación, porque cuando hablo de la aceptación no es una resignación que te suma en la impotencia, sino que tú no puedes cambiar aquello que no aceptas que existe, y en ese sentido darte cuenta de cómo son los procesos para ver de qué manera interactúas de manera más adecuada, más tener un sentido de amor, de paciencia, tolerancia, todo eso se pone a prueba. Y la comunicación es clave, que sea de una manera asertiva, amorosa, cuidadosa, tener esa atención a las necesidades vitales, básicas y afectivas del paciente. Por eso la importancia de generar redes de apoyo, cuidar mucho de los cuidadores también vuelven en un momento dado a volverse parte de estos conflictos o de estas situaciones, y buscar un entorno protegido en todos sentidos, tanto físicamente, cuidar los riesgos para los pacientes, como también afectivamente. Como decíamos, el tema de la alimentación, de la dieta es fundamental, las actividades físicas y también la activación de la memoria, buscar una buena atención geriátrica, son muchas las cosas que se pueden hacer también a nivel de los pacientes y las familias para cursar de una manera más noble, menos dolorosa y menos de menor sufrimiento, tratar de paliar todo esto. Es mucho lo que se puede hacer y es parte pues del trabajo que estoy realizando, Mario, por tratar de apoyar a familias que viven en estos contextos y estas experiencias. Muchas gracias, Mario, y a queridos radioescuchas. Muchísimas gracias por compartir este tema. Estoy seguro que hasta podríamos hacer una parte 2, creo que da el tema para seguir pues comentando este tema. Y bueno, pues tenemos que ir a una pausa comercial. Adelante. ¿Sí? Y pues bueno, vamos a continuar. Yo los dejo también, yo me tengo que salir ahorita un ratito, pero pues nos quedamos con la maestra Ana Laura. Y por acá seguimos después de los comerciales, mi querida Alicia.